Vamos a tratar los siguientes temas a lo largo del taller. Vamos a ver lo que son los objetivos del taller, la definición de PTU, los fundamentos legales que influyen en este cálculo. Vamos a checar cómo se genera el cálculo de manera manual de lo que es el PTU, el cálculo del PTU por el sistema de Aspen-Noy 7.0, un cálculo manual del ISR, algunas preguntas frecuentes y al terminar el foro o la clase vamos a checar lo que son sus preguntas, dudas o sugerencias que tengan. Se va a abrir un chat al final del taller. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos del taller? El asistente deberá conocer los fundamentos legales que influyen en el pago del PTU y al término del mismo deberá conocer el proceso a seguir para generar un correcto cálculo del reparto de las utilidades. Pero para esto, ¿qué es el reparto de utilidades? Bueno, pues es un derecho constitucional de los trabajadores para recibir una parte de las utilidades generadas por la empresa donde laboran. Esto conforme a la declaración anual que ya se presentó ante el SAT, tanto las personas morales como las personas físicas. Y está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuáles son los fundamentos legales? Bueno, pues los fundamentos legales que vamos a checar van a ser los artículos que están dentro de la Ley Federal del Trabajo, en especial los artículos 117, 122, 123 y 124, y por último el artículo 127. Sin embargo, para que abarquen más allá de los artículos que vamos a checar, pueden visualizar en la Ley Federal del Trabajo desde el capítulo 8, de los artículos 117 al artículo 131. ¿Y qué dice el artículo 117? Bueno, pues dice que todos los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y este porcentaje en la actualidad está como el 10% como mínimo en proporción a los salarios percibidos por cada uno de los trabajadores, es decir, individualmente. El artículo 122 pues dice que el pago deberá generarse a los 60 días siguientes a la fecha en la que se deba pagar el impuesto anual. Esto va a ser equivalente aproximadamente al día 20 de mayo. Y en caso de que estas utilidades no sean reclamadas, bueno, pues deberán de agregarse al reparto del año siguiente. Para un correcto cálculo o que el reparto sea equitativo, se debe de generar lo que sería un tope de ingresos. Este tope de ingresos se deberá tomar al trabajador sindicalizado con mayores ingresos, aumentándole un 20% como tope, o bien también se puede tomar a un trabajador de planta con las mismas características. El artículo 123 y el artículo 124 nos dice que el monto a repartir será dividido en dos partes, es decir, el 50% considerando los días trabajados y el otro 50% en relación a los salarios devengados. El siguiente artículo es el artículo 127 y dice que este artículo limita a las personas para recibir el pago de PTU. Por lo tanto, nos dice que no debe corresponderles pago a los directores, a los administradores, los gerentes generales, al igual que los trabajadores eventuales con menos de 60 días laborados. Y por último, los trabajadores domésticos. Todos estos son a los que no les debe corresponder un pago de PTU. Y bueno, para las fechas de la declaración anual y el pago de PTU, en su momento pues ya se generaron estas declaraciones ante el SAT y las personas morales tuvieron hasta el día 31 de marzo del 2016 y las personas físicas hasta el día 2 de mayo del 2016. Por lo tanto, conforme al artículo 122, el PTU se debe de pagar
Las personas morales van a ejercer este pago a partir del día 1 de abril hasta el día 30 de mayo del 2016. Y las personas físicas pueden presentar el pago a partir del 1 de mayo al 29 de junio del 2016. Y bueno, el siguiente punto es realizar el cálculo manual para el reparto de utilidades. Aquí vamos a checar lo que son 4 trabajadores, que son los trabajadores que se tienen dentro de la empresa. Contamos con 2 empleados de confianza y 2 empleados sindicalizados. Entonces, nos decía que tenemos que tomar al trabajador sindicalizado con mayores ingresos o bien al de planta con las mismas características. Por lo tanto, el trabajador que vamos a tomar en cuenta va a ser al trabajador número 4, que es Alonso, que es de clasificación sindicalizada, es de una jornada completa, y en los ingresos de vengados que generó ese trabajador fueron de 72.999.84 y un total de días trabajados de 365. Vamos a estar al transcurso del taller, vamos a checar 2 tipos de trabajadores, lo que es a Rafael, que es una semana reducida, y a Alonso, que es una semana completa, para que chequen la diferencia. Bueno, primero pues debemos de establecer lo que sería un tope de ingresos. El monto a repartir va a ser de 100,000 pesos. Por lo tanto, ¿cuál es el trabajador con mayores ingresos? Bueno, pues fue nuestro trabajador número 4, que tiene unos ingresos de 72.999.84. A esto le vamos a agregar el 20%, es decir, lo vamos a multiplicar por el 20% y a su vez le vamos a sumar esos ingresos. Entonces, el tope de ingresos nos va a corresponder de 87.599.81. El siguiente proceso es obtener el número de semanas. Entonces, tenemos 4 trabajadores. El número de días al año, que son 365, fueron los que correspondieron al año 2015. Entre el número de días de semana, que son 7 días a la semana, igual al número de semanas, que va a corresponder en este caso a 52.14. El siguiente proceso es obtener los días laborados al año. Para esto vamos a hacer la siguiente fórmula. Vamos a utilizar el número de semanas, que habíamos quedado que era de 52.14, por los días por semana. Este trabajador número 3 tenía una jornada reducida, por lo tanto no son los 7 días de la semana, sino nada más le corresponde trabajar 5.83 días por semana. Para los otros de semana completa o jornada completa son 7 días. Menos las faltas que afectan al PTU. Cuando nosotros agregamos una falta, podemos establecer el tipo de falta que se va a otorgar a ese trabajador, ya sea por incapacidad o por ausencia. Entonces, nosotros decidimos si esa falta que tuvo afectó al PTU o no. En este caso, mi trabajador número 2 sí tuvo una falta con afectación PTU. A esto le vamos a restar los días de vacaciones disfrutadas. En este caso, pues ninguno disfrutó sus vacaciones, por lo tanto, pues es 0. Y al final obtendremos los días laborados al año. Entonces, para los que no faltaron, son 365 días. Para el que faltó, tiene 364 días laborados al año. Y el que tiene la jornada reducida solamente obtuvo 303.99 días al año. El siguiente proceso es obtener los días para PTU. Para esto vamos a obtenerlo de los días laborados en el año por las horas que laboran al día. Rafael solamente labora 4 horas al día y bueno, los demás sí laboran sus 8 horas. Entre las horas de la jornada de trabajo, que van a ser las 8 horas, para obtener al final los días para PTU, que van a corresponder a 365 para Pilar. Joaquín, que tenía una falta, tiene 364.
Para Rafael, que es jornada reducida, son 152 y para Alonso son 365. Al final de todo este proceso vamos a hacer la sumatoria de los datos, es decir, vamos a tomar los ingresos anuales de cada uno de los trabajadores y los vamos a sumar, obteniendo un total de ingresos de 287.718.34. Y vamos a hacer el mismo proceso con los días para PTU, es decir, vamos a sumar los días trabajados, los días para PTU de cada uno de los trabajadores para obtener al final el total de días. En este caso, pues corresponden a 1246 días para PTU, pero ya es el general o la sumatoria. El siguiente punto es obtener el factor días. El factor días lo vamos a obtener del 50% de la utilidad para los días trabajados, es decir, de 50,000 pesos. Esto corresponde porque el monto a repartir era de 100,000 pesos, por lo tanto el 50% serían 50,000. Entre el total de días para PTU, que fue la sumatoria, de 1246, y vamos a obtener al final un factor días que va a ser de 40.13. Ahora vamos a obtener lo que sería la utilidad por días. Para esto están los días para PTU por el factor de días que va a ser en general para todos. Nos va a arrojar la utilidad por días. Es decir, para Pilar vamos a obtener una utilidad por días de 14,646.91 y para Rafael de 6,099.39. El siguiente proceso es obtener la utilidad de los ingresos. Para esto vamos a tomar en cuenta los ingresos anuales de cada trabajador, que van a ser aquí con Pilar ya se obtuvo o se colocó lo que sería el tope de los ingresos, que fue de 87,599. Y tomamos en consideración este monto que fueron de 72,999 para sacar el cálculo del tope. A esto lo vamos a multiplicar por el 50% de los ingresos anuales, es decir, los 50,000 pesos para todos. Y lo vamos a dividir entre el total de ingresos anuales, es decir, la sumatoria que obtuvimos, que fue de 287,718.34, y obtenemos la utilidad de los ingresos. En este caso, para Alonso es de 12,685.99 y para el de jornada reducida solamente obtuvo 6,867.63. El siguiente proceso es obtener el total a pagar de PTU, es decir, vamos a tomar la utilidad por días de cada uno de los trabajadores. A esto le vamos a sumar la utilidad por ingresos, que corresponde para Alonso una utilidad por ingresos de 12,685.99 para que al final nos arroje el total de PTU, que sería de 27,332.90. Esto fue el proceso para generarlo de manera manual. Ahora, el sistema de NOI, bueno, pues genera ya de una fórmula especial para generarlo. Ya en el transcurso del año, en el transcurso del trabajo dentro del sistema de NOI, se fue alimentando ese proceso. Entonces, por lo tanto, ya tiene el sistema de NOI pues las fórmulas. Entonces, bueno, lo que hace NOI es sacar la utilidad por trabajador, que va a ser igual a la utilidad a repartir entre 2 por los días trabajados por empleados. Esto lo va a dividir entre la suma total de días trabajados por todos los empleados. Este será el primer factor. A este factor se le va a sumar una segunda parte, que sería la utilidad a repartir entre 2 por el salario anual por empleado. Esto dividido entre lo que sería la suma total de los salarios devengados por todos los trabajadores. Vamos a ver un ejemplo.
con nuestro trabajador número 4, que era Alonso. Entonces, nos dice la fórmula que la utilidad por este trabajador, es decir, la utilidad que le corresponde a Alonso, debería de ser 100,000 pesos, que es la utilidad a repartir entre 2, por los días trabajados de ese empleado que no faltó, entonces le corresponden 365, entre la suma total de los días trabajados por todos los empleados, es decir, la sumatoria que generamos hace un momento, que era de 1246. Este es el primer factor. Obtenemos el segundo factor, que va a corresponder a la utilidad a repartir entre 2 por la suma anual por empleado entre lo que sería la suma total de salarios devengados por todos los trabajadores. Entonces, del primer factor obtenemos un monto de 14,646,87 y del segundo factor obtenemos 12,685,99. Y al final del cálculo, la utilidad a repartir para ese trabajador, la utilidad que le corresponde, sería de 27,332,86, que fue lo mismo que obtuvimos en nuestro cálculo manual. Ahora vamos a entrar ya a lo que sería nuestro sistema de NOI, para checar lo que sería el cálculo de PTU con el sistema de Aspen NOI 7.0. Pero antes vamos a dar el proceso a seguir. ¿Qué es lo que debemos de verificar primero? Bueno, como punto número 1, debemos de revisar que se encuentre establecida la percepción 11 en el concepto de PTU. Esto si contamos con un catálogo estándar de percepciones y deducciones. Si nosotros, empresa, generamos nuestro propio catálogo de percepciones y deducciones, bueno, hay que checar que la percepción que corresponda a repartir utilidades esté correctamente configurada en el concepto de PTU. El segundo punto sería verificar que se tenga definida la base fiscal 5 PTU como gravable, esto para sueldo y para vacaciones. El tercer punto sería revisar los acumulados de la base fiscal 5 PTU y los días trabajados al año. El siguiente proceso sería crear la nómina y configurarla. Esto, como fecha sugerida, podría ser el día 20 de mayo del 2016, en caso de que se genere una nómina especial, o si no, se puede generar también dentro de la misma nómina normal. Entonces, ¿qué vamos a configurar aquí en la nómina? Vamos a configurarlo como especial, en dado caso de que se requiera manejar de ese modo, al igual que la percepción 11 que corresponde a repartir utilidades y la deducción del ISR. Para estas tienen que estar con estatus alta, con una aplicación general y deben de estar definidas como nómina especial. En este caso, el ejemplo que voy a tratar sería de una nómina especial. Y por último, pues vamos a generar el cálculo y la aplicación del PTU. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacen hoy. Entonces, el punto número 1 era verificar. Vamos a entrar a nuestro periodo. Y era verificar que el concepto de PTU se tenga asignada la percepción 11. Esto ingresando en nuestro menú de configuración y parámetros del sistema. Y la opción parámetros del sistema, la pestaña percepciones y deducciones, y aquí PTU, y tiene que estar configurada la percepción 11, en mi caso porque tengo el catálogo estándar, que es repartir utilidades. Vamos a checar también en la primera nómina del ejercicio anterior, el ejercicio que se va a declarar, que las percepciones y la deducción, tanto sueldo tenga la base gravable como gravable
y también la percepción de vacaciones. Entonces sueldo si está como gravable, vamos a checar las vacaciones en bases fiscales, la base PTU y también está como gravable. En dado caso de que en esta nómina no se tenga configurado ni el sueldo ni las vacaciones como gravables, entonces tendrían que generar un proceso adicional. Esto deben de entrar a cada una de las nóminas creadas del periodo 2015 y configurarle esa percepción que sea la base fiscal gravable para PTU y al final pues generar un traspaso de acumulados. El siguiente punto es verificar que los acumulados de días trabajados y la base fiscal sean correctos. Para esto vamos a ingresar a nuestra primera nómina del año 2016 para generar nuestro acumulado. Dentro de procesos y acumulados de nómina. Vamos a concentrar, el concepto a consolidar va a ser base gravable PTU y días trabajados. Y vamos a consolidar todas las nóminas del ejercicio 2015. En este caso dejamos fuera la nómina especial que fue la del pago de aguinaldo. Y vamos a hacerlo detallado por trabajador para que veamos si fueron correctos o no los días trabajados al año de mis empleados. Entonces, ya que generamos tanto los días trabajados como la base gravable PTU y seleccionamos las nóminas a consolidar, entonces ahora sí aceptamos el proceso. Una vez generado este proceso, bueno, pues vamos a irnos a la pestaña consolidado por trabajador y vamos a ver los días trabajados de mis empleados. Si son correctos los días, bueno, pues continuamos con el proceso. En dado caso de que no, entonces generamos un traspaso de acumulados. Y ahora vamos a configurar o a crear lo que serían mi nómina especial. Entonces para eso vamos a agregar mi nómina que va a ser con fecha 20 de mayo del 2016. Nos dice que el proceso ha sido terminado. Si deseamos cambiarnos al siguiente periodo, vamos a decirle que sí. Y bueno, ahora sí vamos a configurar lo que serían nuestra nómina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ingresar a su menú de configuración, parámetros de la nómina, y vamos a indicarle que va a ser una nómina especial. El concepto va a ser reparto de utilidades. Y aceptamos el proceso. Y hay que configurar la percepción, que sería la percepción número 11, como estatus alta, aplicación general, una nómina especial, y el artículo 142 es opcional. Por lo tanto, para este ejemplo no voy a manejarlo
o no voy a aplicar el artículo 142 de la ley del ISR. Y en lo que serían las bases fiscales, tenemos que checar que la base gravable ISR se encuentre parcialmente gravable y tiene esta fórmula. Esta fórmula significa, o lo que nos da a entender, es que si el monto a repartir es mayor a los 15 salarios mínimos, entonces el monto del reparto se le restarán los 15 salarios mínimos. Si no cumple con esta condición, entonces no se le va a hacer un descuento del ISR. En cifras, les voy a poner un ejemplo. Si al trabajador, por ejemplo, le corresponden 4,000 pesos, que sería la percepción 11, le vamos a hacer la multiplicación de los 15 veces el salario mínimo. Es decir, vamos a tomar en cuenta el salario mínimo, que fueron 70.10 por 15, y va a ser un total de 1,051.5. Por lo tanto, los 4,000 pesos sí son mayores a lo que serían 1,051.5. Por lo tanto, a estos 4,000 pesos se le van a restar los 1,051.5 y vamos a obtener el monto o el monto que va a ser gravable para ISR de 2,948.5. En caso contrario, pues no se le debe de hacer un descuento del ISR. Bueno, esto es la configuración del reparto de utilidades. Un punto adicional es que cuando generamos nosotros el pago de aguinaldo, por lo regular también se maneja como una nómina especial. Si aquí lo dejamos ahorita como nómina especial, va a aparecer en nuestro recibo. Por lo tanto, para esta nómina la vamos a colocar como una nómina normal, con el fin de que no aparezca en nuestro recibo de reparto de utilidades. Y vamos a configurar también la deducción del ISR. Esta va a ser con estatus alta. La aplicación debe de ser aplicación general. La nómina la vamos a configurar como nómina especial. Y bueno, una vez ya configurados los parámetros, entonces vamos a hacer lo que sería el proceso de la participación de las utilidades. Esto ingresando a su menú de procesos, participación de utilidades y cálculo de PTU. Y nos arroja la siguiente ventana. Aquí está colocada la fecha que se va a hacer o en donde se está generando la nómina, que va a corresponder al día 20 de mayo del 2016. El tipo de conexión, tenemos dos tipos de conexiones. Yo en mi base de datos tengo ejemplos y datos en empresa 01. Hay ocasiones en las que las empresas manejan diferentes bases de datos dentro de una sola empresa. Por lo tanto, es necesario seleccionar el tipo de conexión que se va a establecer. La fecha debe de colocarse el día 31 de diciembre del 2015, que es la última nómina del ejercicio inmediato anterior. Y bueno, los trabajadores permanentes con menos de 60 días laborados, nosotros no los vamos a considerar. Entonces yo le voy a quitar el check. Y vamos a hacerlo, los días por año son 365. El monto a repartir, habíamos dicho que iban a ser de 100,000 pesos. El tope de ingresos, habíamos generado un tope de ingresos con una cifra de 87,599.81. Esto lo obtuvimos en nuestros cálculos manuales. Si queremos que se descuenten las vacaciones disfrutadas a nuestros trabajadores, bueno, pues debemos de habilitar este parámetro. Si no queremos que se les descuenten, entonces lo dejamos así. Y yo lo voy a requerir detallado. Pues una vez que ya establecimos los parámetros para el cálculo de la participación de utilidades, bueno, pues vamos a aceptar esta ventana. Y nos genera el sistema la siguiente consulta. Esta consulta nos trae lo que es la clave del trabajador, el nombre del trabajador, el tipo de jornada,
si fue jornada reducida o fue jornada completa. El estatus alta, el estatus es importante porque cuando se genera este reparto de utilidades, también se incluyen los trabajadores con estatus de baja y estatus de incapacidad. Entonces, si yo tuviera alguno con estatus baja o incapacidad, pues también me lo manejaría en este apartado. Las faltas que tuvieron afectación con el PTU, para mi trabajador número 2 tuvo una. Los días trabajados en el año, que fueron 365 y 152 para mi trabajador de jornada reducida. La fecha de alta de mi trabajador, los ingresos, que fue un ingreso de 72.999 para Alonso. Una primera porción, esta primera porción hace referencia al porcentaje repartido total por cada trabajador, correspondiente sobre todo sobre el cálculo de los días trabajados. Y la segunda porción hace referencia al porcentaje, pero que corresponde al cálculo por los ingresos. También viene lo que es la utilidad por días trabajados y la utilidad por los ingresos, y arrojándonos al final pues un cálculo de PTU, que si podemos notarlo es la misma cantidad que obtuvimos nosotros en nuestros cálculos manuales para nuestro trabajador número 4, que fue Alonso, con un monto de 27.332.90, y para nuestro trabajador de jornada reducida de 12.967.03. El siguiente proceso, si nosotros ya checamos o validamos que la información es correcta, sería guardar los cambios o aplicar bien los movimientos. Esto hasta el momento no ha hecho ninguna afectación sobre la nómina, solamente ha sido consulta. Si nosotros presionamos este botón de aplicar movimientos, entonces ahora sí se generan dentro de la nómina, y si consultamos nuestros recibos de los trabajadores, ya se va a ver el desglose tanto de la percepción de aguinaldo como la deducción del ISR. Si yo no lo presiono, entonces sigue mi recibo en blanco. Podemos exportar esta consulta. Al exportar la consulta, lo que nos va a arrojar sería la misma ventana que estamos viendo en este momento. Entonces, bueno, vamos a exportarla. Y esta es la manera en la cual nos arroja la vista, que es la misma pantalla que estamos viendo, solamente que en Excel. Entonces aquí podemos checarlo. Si no estamos convencidos de la información, bueno, pues podemos exportar esta consulta para tener los datos, hacer nuestros cálculos o los ajustes correspondientes y validar que sea lo mismo que se generó en el sistema con lo que tenemos nosotros. Y este botón nos sirve para generar el archivo de importación. Este archivo de importación es este archivo que tenemos aquí, que bueno, no es más que un layout de movimientos a la nómina. Esto nos va a obtener lo que sería la clave del trabajador, la percepción, en este caso pues es percepción o deducción, que sería la percepción número 11, que es la percepción de reparto de utilidades. Si tiene algún número de crédito, va a aplicar destajo. N, pues no, porque no tenemos o no vamos a aplicar destajo en esta percepción. La aplicación tiene un número 4, que significa que solamente se va a aplicar a esta nómina. Tiene una fecha de inicio y una fecha fin, que pues es la misma, que corresponde a 20 de mayo del 2016. Un monto o una fórmula. En este caso, pues es el monto que nosotros vamos a colocar o a otorgar a nuestro trabajador. Como hicimos o generamos este proceso, es la misma información que tenemos aquí. Lo que sería el valor de descuento, el monto límite, el monto acumulado y si se cuenta con un crédito Infonavit. Entonces, bueno, hay ocasiones en las que este archivo de movimientos a la nómina nos sirven porque tenemos usuarios
que empezaron a trabajar con el sistema de NOI a mediados del año 2015. Por lo tanto, pues no tienen un trabajo de los inicios a mediados del año. Entonces, no necesariamente necesitan generar el reparto de utilidades por el sistema. Pueden generarlo por Excel, pueden hacer este layout de movimientos a la nómina, colocan las cifras y bueno, pues hacemos la importación de este archivito a lo que sería el sistema de NOI. O bien también se puede hacer por movimientos a la nómina de un trabajador o de una percepción o deducción a varios trabajadores. Entonces, ahorita, como los cálculos sí son correctos, entonces voy a aplicar los cambios para que veamos cómo se va a ver reflejado nuestro recibo. Nos sale una ventana de alerta que nos dice que estamos a punto de generar un movimiento a la nómina. Si estamos seguros, entonces presionamos que sí y nos arroja un proceso terminado. Y bueno, pues vamos a ver cómo se visualizan lo que serían los recibos de nuestros trabajadores. Y aparece en efecto nuestra percepción número 11, que es reparto de utilidades, con un monto para el primer trabajador de 29.829.97 y le corresponde una deducción de 6.774.71. Esto, bueno, pues va a ser para todos nuestros trabajadores. A cada uno le va a corresponder una cifra diferente. Entonces, una vez que ya terminamos nosotros nuestro proceso, pues ya podemos emitir nuestro recibo o emitir nuestro timbrado de nuestra nómina. Ya los datos pues son correctos. Ahora, les comentaba yo de que hay personas o usuarios que no tienen un trabajo completo dentro de NOI. ¿Cómo pueden hacer la importación de estas cifras? Bueno, pues por su menú de edición y movimientos a la nómina, con una percepción de deducción a varios trabajadores. Esto porque es una percepción, es decir, es la percepción de reparto de utilidades. A mí ya no me va a dejar continuar porque yo ya apliqué ese movimiento. Sin embargo, pues aquí pueden ustedes seleccionar la percepción 11 y a cada uno de sus trabajadores, su trabajador número 1, que le va a corresponder su nombre y ustedes van a colocar lo que sería la cantidad. Este es un proceso y el otro proceso puede generarse dentro del menú de procesos, captura, participación de utilidades, importación de información. Y aparecerá nuestro asistente de la importación, donde vamos a crear una nueva definición de qué tipo de archivo va a ser, si va a ser un archivo de texto, va a ser un libro de Excel o un documento XML. En este caso, pues lo generamos por un libro de Excel. Examinamos en dónde se encuentra nuestro archivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si vamos a agregar información o vamos a actualizar la información, si va a ser una asociación de la información automática o va a ser manual. Y en este caso el archivo que generamos sí contiene en la primera fila lo que es el nombre de los campos. Entonces hay que habilitar este parámetro. Le damos siguiente y este recuadro pertenece a nuestro archivo que tenemos nosotros creado y va a ser la comparación o el match en lo que sería la tabla del sistema. Pues al final tenemos los registros a agregar, que son 4 porque solamente tengo 4 trabajadores y el total de entrada pues van a ser 4. E iniciamos nuestro proceso. Si hubiera hecho yo algún movimiento en ese archivo de importación, pues lo vería reflejado en mis trabajadores. Como no generé ningún movimiento, bueno, pues continúa de la misma manera, con un reparto para mi trabajador número 1 de 29.870 y una deducción de ISR que corresponde a 6.786.75. El artículo 142 de la ley del ISR nos dice que la aplicación de dicho artículo es opcional.
y será aplicado para las percepciones que se paguen a los trabajadores de manera extraordinaria, como lo son el pago de PTU o el reparto de utilidades, el pago del aguinaldo y el pago de la prima dominical y la prima vacacional. ¿Y cómo se genera el cálculo de la retención del ISR? Bueno, pues hay que tomar en cuenta que se debe de tomar lo que son las tablas de la ley del ISR, tanto el límite inferior como lo que es el porcentaje del artículo, la cuota fija, para obtener al final lo que sería un ISR del periodo. En este caso, para el trabajador número 4, que tenía una base gravable mensual de 28.734.37, pues le va a corresponder una deducción del ISR de 6.774.67, que fue lo mismo que obtuvimos por el sistema de NOI. Y ahora, ¿cuál es la comparación entre aplicar o no el artículo 142? Si no lo aplicamos, es decir, si no colocamos nosotros dentro de nuestro sistema de NOI el check de aplica artículo 142, vamos a obtener un monto del ISR de 6.774.71, a diferencia de si lo aplicáramos. Si lo aplicamos, vamos a obtener un ISR de 6.137.66. Es decir, que el ISR, si aplicamos el artículo 142, va a ser menor la deducción del ISR. Si no lo aplicamos, bueno, pues va a ser mayor ese descuento. Ahora vamos a checar el punto de las preguntas frecuentes que tenemos nosotros como usuarios. Para empezar, pues, ¿qué son los ingresos devengados? Los ingresos devengados son aquellos ingresos que se generaron en un periodo de tiempo determinado. Este periodo de tiempo para este reparto de utilidades pues fue del día 1 de enero del 2015 al día 31 de diciembre del 2015. Y esto va a ser independiente de que se hayan cobrado o no. La siguiente pregunta que nos podemos realizar es, ¿se puede generar el proceso de PTU en una nómina normal? Sí se puede generar el proceso, pero si solo se requiere ver los conceptos de PTU e ISR, pues se sugiere que sea en una nómina especial. Sin embargo, pues no afecta que sea en una nómina normal junto con su sueldo o sus percepciones que vienen manejando durante el transcurso de sus nóminas. ¿Y qué diferencia hay entre aplicar o no el artículo 142? Bueno, pues la diferencia radicará al momento de generar nuestro cálculo anual del ISR. Por ejemplo, si el PTU se le aplicó el artículo 142, en el cálculo anual se le generará menos ISR, a diferencia del que no se le aplicó, que tendrá que tener una deducción de ISR mayor. La aplicación, como lo habíamos visto, es opcional y ya queda a decisión del nominista. ¿Se pueden descontar las vacaciones en este proceso? Sí se pueden descontar, lo vimos en el parámetro cuando se generaba el cálculo, está el check para habilitar la casilla que se llama descontar vacaciones disfrutadas. Y bueno, en resumen, ¿qué es lo que debemos de generar para nuestro cálculo de PTU? Primero, pues debemos de verificar que el concepto de PTU tenga asignada la percepción del reparto de utilidades. Si manejamos un catálogo estándar, pues debe ser la percepción número 11. El siguiente proceso es verificar que tanto sueldo como vacaciones tengan la base fiscal número 5 como gravable. El siguiente punto fue verificar que los acumulados de días trabajados y la base fiscal 5 fueran correctos. El cuarto punto fue crear la nómina y configurarla como nómina especial, al igual que la configuración de la percepción 11, que es reparto de utilidades, y la deducción número 1, que fue ISR.
Y por último, bueno, pues generar el cálculo del proceso del reparto de utilidades. Y cabe destacar que una vez que nosotros ya generamos nuestro movimiento del reparto de utilidades, hay que volver a modificar, o cuando generamos nosotros nuestra siguiente nómina, que en este caso va a corresponder a la nómina del día 31 de mayo del 2016, vamos a configurar el ISR que esté como una nómina normal. Y recuerden que también cambiamos lo que sería la percepción del aguinaldo. Esta la dejamos para la nómina del pago de PTU como nómina normal. Entonces hay que regresarla también a una nómina especial para que no esté apareciendo en nuestra nómina normal. Y bueno, pues a nombre de ICONET les damos las gracias por asistir a este taller llamado Reparto de Utilidades. Yo soy la licenciada Gisela González y soy asesora ASPE. En este momento se va a abrir una sesión de chat para que expongan sus dudas o sus comentarios respecto al tema. ¿Alguien tiene alguna duda? Nos pregunta Javier que, bueno, dice, hola, gracias, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el ISR es muy alto y es el mismo importe a otro trabajador, pero el ISR es muy alto de uno y el otro también? Bueno, pues hay que checar, para empezar, que tus tablas del sistema estén correctas. Esto dentro de las tablas del sistema. Y si aplicaste el cálculo del artículo 142 o no. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en este apartado. Vas a entrar a tu recibo de tu trabajador y aquí está un botón de desglose del ISR. Puedes ir checando el grabable del periodo. Vienen pues todas las operaciones necesarias para generar al final lo que sería el descuento del ISR del periodo, que sería esta cifra. Ahí tienes que ir checando todas las ventanas conforme a lo que son las tablas del sistema. Javier nos pregunta que cómo puede checar el ISR porque es muy alto. Les comentaba que hay que checarlo dentro del recibo del trabajador. Aquí hay un icono que se llama ISR y bueno, pues podemos ver el desglose de cómo está generando el sistema el movimiento del ISR. Esto va a ser en relación a las tablas que tenga del ISR y sobre qué nivel está cayendo ese sueldo. Haitovich nos pregunta si realizo el cálculo junto con el sueldo, ¿es mayor la retención del ISR o menor?
Pues en teoría debería de ser mayor porque estás tomando en cuenta tanto el sueldo, el monto del sueldo, como el monto del reparto de las utilidades. Nos pregunta también Julio Arias, definitivamente conviene al patrón o nominista no aplicar el artículo 142. Bueno, pues como lo checábamos en el ejemplo, si aplicamos el artículo 142, el descuento del ISR es menor. Si no lo aplicamos, pues el descuento del ISR va a ser mayor, pero al final del año pues se va a ver reflejado en lo que sería el cálculo anual de la ley del ISR. Javier nos pregunta qué pasa si dos trabajadores tienen el mismo monto, pero de ISR es muy alto para uno. Bueno, pues regresamos al punto, tendríamos que checar las tablas del sistema y este icono del desglose del ISR para ver o validar qué es lo que está sucediendo con ese trabajador. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, pues al no haber dudas respecto al tema,